No necesitas ganar más, todavía. Déjame comenzar con algo que puede incomodar un poco. Probablemente no necesitas ganar más dinero para empezar a mejorar tu situación financiera. Lo que necesitas es optimizar lo que ya estás ganando. Durante años nos han repetido el mismo mensaje, el problema es que ganas poco. Y aunque en algunos casos eso es cierto, en la mayoría de las personas el verdadero obstáculo no es el nivel de ingresos, sino la estructura con la que esos ingresos son administrados, dirigidos y utilizados. Hay personas que ganan el doble que tú y viven con el triple de estrés. Hay quienes aumentan su sueldo cada año y, aún así, nunca sienten que avanzan. Y también están aquellos que, con ingresos modestos, logran estabilidad, ahorro, inversión y tranquilidad. La diferencia no está en el número. Está en el diseño. Ingreso optimizado no trata de fórmulas mágicas ni de promesas vacías. No se trata de multiplicar tu dinero en 30 días ni de discursos motivacionales que duran lo que dura la emoción. Este audiolibro trata sobre algo mucho más poderoso, ajustes reales, medibles y sostenibles que transforman tu capacidad financiera utilizando exactamente lo que ya entra a tu cuenta cada mes. Porque el problema no suele ser cuánto ganas. El problema es que tu dinero no tiene estructura. Sin estructura, el ingreso se diluye. Se fragmenta en gastos pequeños, en pagos automáticos que olvidaste, en compras que compensan cansancio, en decisiones impulsivas que parecen insignificantes pero que, acumuladas durante años, erosionan cualquier posibilidad de avance. Y lo más peligroso es que esto sucede sin que lo notes. Mes tras mes trabajas. Recibes dinero. Pagas cuentas. Haces algunas compras. Quizás intentas ahorrar algo. Y cuando miras atrás, sientes que todo sigue igual. No estás quebrado. No estás en crisis extrema. Pero tampoco estás construyendo. Ese punto intermedio es el más traicionero. Porque no duele lo suficiente como para obligarte a cambiar, pero tampoco te permite progresar. Optimizar el ingreso significa algo muy concreto, aumentar tu capacidad financiera sin depender de un aumento de sueldo. Capacidad financiera no es solo cuánto ganas. Es cuánto puedes retener. Cuánto puedes redirigir. Cuánto puedes convertir en activo. Cuánto puedes proteger del desgaste. Es la diferencia entre sobrevivir con un ingreso y utilizarlo estratégicamente. Este audiolibro está diseñado para personas reales. Adultos que trabajan, que pagan cuentas, que tienen responsabilidades, que no viven de teorías sino de decisiones prácticas. Personas que sienten que hacen lo correcto, pero que no ven resultados proporcionales a su esfuerzo. Aquí no vamos a hablar primero de invertir en bolsa ni de crear negocios digitales. Vamos a comenzar por algo más básico y, al mismo tiempo, más poderoso, ajustar la base. Porque si tu estructura actual tiene fugas, cualquier aumento de ingresos simplemente ampliará el mismo patrón. Más dinero no corrige desorden. Lo amplifica. Optimizar es ordenar. Es medir. Es ajustar. Es eliminar fricción innecesaria. Es rediseñar el flujo de tu dinero para que trabaje contigo y no en tu contra. Y lo mejor es que esto no requiere cambios radicales. No necesitas volverte extremo. No necesitas vivir restringido ni sacrificar todo lo que disfrutas. Necesitas claridad. A lo largo de este audiolibro vamos a analizar cómo se filtra tu dinero, cómo reorganizarlo sin presión, cómo crear pequeños ajustes que generan efecto acumulativo y cómo preparar el terreno para que, cuando llegue el momento de aumentar ingresos, ese aumento realmente se traduzca en avance. Porque ganar más está bien. Pero optimizar primero es inteligente. Y si logras dominar eso, tu ingreso dejará de ser una preocupación constante y comenzará a convertirse en una herramienta real de crecimiento. Capítulo 1. La fuga invisible del dinero. La mayoría de las personas no pierde dinero en grandes decisiones equivocadas. Lo pierde en pequeñas decisiones repetidas. No es una inversión fallida de miles de dólares. No es una compra desastrosa. No es un fraude. Es algo mucho más silencioso. Más cotidiano. Más normal. Es la fuga invisible.
La fuga invisible no se siente como un error. Se siente como parte de la rutina. Está integrada en tu día a día. Se disfraza de comodidad, de recompensa, de hábito automático. Y por eso mismo es peligrosa. Imagínate un balde con una pequeña perforación en la base. Cada vez que entra agua, parece que el balde se llena. Pero lentamente, sin que lo notes, el agua comienza a escapar. No es un chorro violento. Es un goteo constante. Eso es lo que ocurre con tu ingreso cuando no está optimizado. Trabajas. Recibes dinero. El saldo aumenta. Pero en las siguientes semanas el nivel baja hasta volver al punto inicial. No hay desastre. No hay drama. Solo un ciclo repetido. El problema no es que gastes. El problema es que no sabes exactamente cómo se está yendo tu dinero. La fuga invisible comienza con la normalización del gasto pequeño. Un café diario. Una suscripción que casi no usas. Una aplicación que cobra automáticamente. Un envío rápido por conveniencia. Una comida fuera porque hoy fue un día pesado. Una oferta que parecía buena. Un servicio que olvidaste cancelar. Nada de esto parece grave por separado. De hecho, individualmente son montos que tu mente clasifica como insignificantes. Pero tu cuenta bancaria no funciona por percepción. Funciona por acumulación. Si multiplicas pequeñas decisiones por 30 días, por 12 meses, por 5 años, el resultado deja de ser pequeño. Y aquí ocurre algo interesante, el cerebro humano está diseñado para prestar atención a amenazas grandes, no a pérdidas pequeñas y constantes. Evolutivamente reaccionamos ante el peligro inmediato, no ante el goteo silencioso. Por eso es más fácil alarmarse por una multa inesperada que por 20 gastos menores distribuidos durante el mes. La fuga invisible no solo es financiera. Es psicológica. Cada pequeño gasto innecesario reduce tu capacidad de maniobra. Reduce tu margen. Reduce tu sensación de control. Pero como no se siente como una pérdida directa, no genera urgencia. Y así pasan los meses. Existe otro tipo de fuga menos evidente aún, el aumento progresivo del estilo de vida. Cuando tus ingresos suben ligeramente, tus gastos también lo hacen. Sin planificación. Sin intención. Simplemente ocurre. Mejoras tu plan de Internet. Cambias a una versión premium de un servicio. Comienzas a pedir más delivery. Ajustas tu estándar de consumo. No porque lo necesites, sino porque ahora puedes. Este fenómeno es conocido como inflación del estilo de vida. Y es una de las razones por las que muchas personas aumentan ingresos sin aumentar patrimonio. No se trata de prohibirte mejorar tu calidad de vida. Se trata de entender que cada mejora debe ser consciente. De lo contrario, tu estructura financiera se expande al mismo ritmo que tus ingresos y nunca generas excedente real. La fuga invisible también aparece en la falta de medición. Si no mides, no ves. Muchas personas creen que tienen una idea de en qué gastan. Pero una idea no es un dato. Y sin datos, no hay optimización. Cuando comienzas a registrar tus gastos con precisión, ocurre algo revelador, descubres patrones. Descubres repeticiones. Descubres gastos que no aportan valor proporcional. Y aquí surge una pregunta incómoda, ¿cada peso que sale de tu cuenta está cumpliendo una función estratégica o simplemente está manteniendo inercia? Hay gastos funcionales. Son necesarios. Vivienda, alimentación, transporte, servicios básicos. Hay gastos estratégicos. Educación, herramientas, inversión, salud preventiva. Y hay gastos de escape. Los gastos de escape no solucionan problemas reales. Alivian emociones momentáneas. Cansancio, estrés, frustración, aburrimiento. No son malos en sí mismos. El problema es cuando se vuelven frecuentes y automáticos. El dinero comienza a funcionar como regulador emocional. Día pesado, compras algo. Semana difícil, te das un premio. Mes estresante, compensas con consumo. Esto no optimiza tu ingreso. Lo drena.
Y lo hace de manera sofisticada porque la compra genera una pequeña descarga de satisfacción inmediata. Es química cerebral. Es recompensa rápida. Pero financieramente no deja estructura. Optimizar no significa eliminar todo gasto emocional. Significa identificarlo. Cuando eres consciente de que cierto gasto es un mecanismo de escape, puedes decidir con mayor claridad si realmente quieres hacerlo o si prefieres redirigir ese dinero hacia algo que construya. Hay otra fuga silenciosa, la desorganización de pagos. Multas por atraso. Intereses innecesarios. Comisiones evitables. Cargos por no revisar contratos. Renovaciones automáticas que aumentan precios sin que lo notes. Estos no son grandes errores. Son pequeñas negligencias acumuladas. Cada vez que pagas un interés evitable, estás financiando tu propia falta de sistema. Optimizar ingreso implica eliminar fricción innecesaria. Y eso requiere orden. La mayoría de las personas intenta mejorar su situación financiera buscando nuevas fuentes de ingreso. Horas extra. Emprendimientos. Inversiones. Cursos. Pero si la base tiene fugas, cualquier dinero adicional seguirá el mismo camino que el anterior. Es como llenar un recipiente perforado con más agua. No solucionas la perforación, solo aumentas el volumen que se pierde. El primer paso de la optimización no es generar más. Es cerrar fugas. Y cerrar fugas no es un proceso dramático. Es un proceso técnico. Se trata de observar sin juicio. De medir sin culpa. De analizar sin dramatizar. Porque aquí hay algo importante, la fuga invisible no significa que seas irresponsable. Significa que estás operando sin un sistema. La mayoría nunca fue educada para estructurar su ingreso. Aprendimos a trabajar, a esforzarnos, a producir. Pero no a diseñar el flujo del dinero. Por eso este capítulo no es para señalar errores. Es para mostrar patrones. Cuando identifiques tus fugas invisibles, algo cambia. Comienzas a notar detalles. Te vuelves más consciente antes de pagar. Antes de suscribirte. Antes de renovar. Y esa conciencia genera algo poderoso, margen. Margen es la diferencia entre estar al límite y tener espacio de decisión. Cuando eliminas pequeñas fugas, no solo ahorras dinero. Recuperas control. Y el control financiero no viene de ganar más. Viene de saber exactamente qué está ocurriendo con lo que ya ganas. En los próximos capítulos aprenderás a reorganizar tu ingreso estratégicamente. Pero antes necesitas ver con claridad. La fuga invisible no se elimina con motivación. Se elimina con observación. Si este capítulo logra que, a partir de hoy, comiences a preguntarte antes de cada gasto, ¿esto suma estructura o solo mantiene inercia?, ya habrás dado el primer paso hacia un ingreso optimizado. Porque el dinero no desaparece por accidente. Desaparece por automatismo. Y cuando reemplazas automatismo por intención, tu capacidad financiera comienza a transformarse. Capítulo 2. Radiografía de tu ingreso actual. Antes de optimizar cualquier sistema, primero debes entenderlo con precisión. No con intuición. No con aproximaciones. Con datos reales. La mayoría de las personas cree saber cuánto gana. Pero cuando analizamos con detalle, descubrimos que lo que creen ganar no es lo mismo que lo que realmente está disponible para construir. Aquí comienza la radiografía. Una radiografía no es una opinión. Es una imagen clara de lo que está ocurriendo por dentro. Y eso es exactamente lo que necesitas hacer con tu ingreso. Primera pregunta clave, ¿cuál es tu ingreso bruto y cuál es tu ingreso real disponible? El ingreso bruto es el número que aparece en tu contrato o en tu factura. El ingreso real disponible es lo que queda después de impuestos, descuentos, cotizaciones, retenciones, comisiones o variaciones. Muchas decisiones financieras se toman basándose en el número bruto. Pero tu vida se financia con el número neto. Si no tienes claridad sobre tu ingreso neto promedio mensual real, no estás planificando. Estás improvisando. Si trabajas con sueldo fijo, el cálculo es más simple.
Si eres independiente, recibes ingresos variables o tienes múltiples fuentes, la situación requiere aún más precisión. Aquí es donde aparece el primer error común: proyectar meses buenos como si fueran permanentes. Recibiste un mes con ingresos altos. Te sientes más cómodo. Ajustas tu consumo. Pero ese mes fue excepcional. No estructural. Optimizar ingreso implica trabajar con promedios realistas, no con picos emocionales. Toma tus últimos 6 meses. Suma todos tus ingresos reales. Divide por 6. Ese es tu promedio mensual real. No el mejor mes. No el peor. El promedio. Esa cifra es tu base. Segunda pregunta clave: ¿cuánto de ese ingreso está realmente bajo tu control? Hay gastos que son estructurales: vivienda, servicios básicos, transporte necesario, alimentación base. Son compromisos fijos. Pero hay otros que parecen fijos y en realidad no lo son. Planes que podrías renegociar. Servicios que podrías ajustar. Suscripciones que podrías eliminar. Pagos que podrías reorganizar. La radiografía consiste en separar lo inamovible de lo ajustable. Si el 90% de tu ingreso ya está comprometido antes de que el mes comience, el problema no es cuánto ganas. Es tu nivel de rigidez financiera. Rigidez significa que casi no tienes margen de maniobra. Y sin margen, cualquier imprevisto se convierte en estrés. Optimizar ingreso es reducir rigidez. Tercera pregunta: ¿cuánto de tu ingreso está destinado a construir futuro? No cuánto te gustaría destinar. ¿Cuánto realmente está siendo dirigido a ahorro, inversión, fondo de emergencia o activos? Si la respuesta es cercana a cero, no estás utilizando tu ingreso estratégicamente. Estás operando en modo supervivencia o consumo continuo. Esto no es un juicio. Es una observación. Muchas personas trabajan años sin separar una parte clara para construcción financiera. Y no porque no quieran, sino porque nunca lo estructuraron como prioridad automática. Aquí aparece una distinción fundamental: ingreso operativo versus ingreso estratégico. Ingreso operativo es el que mantiene tu vida funcionando. Cubre gastos. Permite estabilidad básica. Ingreso estratégico es el que se transforma en crecimiento. Es el porcentaje que no se consume, sino que se dirige con intención. La mayoría vive solo con ingreso operativo. La radiografía busca identificar cuánto de tu ingreso puede migrar hacia lo estratégico. Cuarta pregunta: ¿tienes claridad sobre tus ciclos financieros? No todos los meses son iguales. Hay meses con gastos adicionales, seguros anuales, matrículas, impuestos, mantenimiento, regalos, vacaciones. Si no distribuyes esos gastos en tu planificación mensual, parecerán sorpresas. Pero no son sorpresas. Son previsibles. La falta de previsión es otra fuga silenciosa. Optimizar ingreso también significa suavizar el impacto de los ciclos. Si sabes que en diciembre gastarás más, puedes distribuir ese gasto durante el año. Si sabes que cada cierto tiempo debes pagar un seguro, puedes prorratearlo mensualmente. Esto transforma eventos grandes en ajustes pequeños. Quinta pregunta: ¿estás midiendo o estás estimando? La mente tiende a subestimar gastos pequeños y sobreestimar disciplina. Por eso es clave registrar. Durante al menos 30 días, anota cada salida de dinero. No confíes en tu memoria. Cuando registras, la percepción cambia. Descubres que no gastas a veces en algo. Lo haces varias veces por semana. Descubres que ciertas compras que parecían ocasionales son frecuentes. La radiografía no busca generar culpa. Busca generar claridad. Y la claridad produce poder de decisión. Hay otro elemento importante: la dispersión del ingreso. Si tu dinero llega a distintas cuentas y sale desde distintos lugares sin un sistema central, pierdes visión global. Optimizar implica centralizar información. Puedes usar una hoja de cálculo simple. Una aplicación básica. Un cuaderno. La herramienta no importa. Lo que importa es que puedas ver todo en un solo lugar. Cuando ves el flujo completo, comienzas a notar patrones.
Por ejemplo, quizás tu mayor problema no es el gasto total, sino el desorden temporal. Gastas mucho en la primera mitad del mes y luego sobrevives en la segunda. Eso no es falta de ingreso. Es mala distribución. O quizás descubres que tu mayor gasto no es vivienda ni alimentación, sino consumo fragmentado. Sin radiografía, solo hay suposiciones. Y las suposiciones son enemigas de la optimización. Otro punto clave es la relación entre ingreso y energía. ¿Tu ingreso está alineado con tu esfuerzo real? ¿O trabajas al límite sin ver avance proporcional? Si trabajas horas extra pero ese dinero adicional se diluye en consumo inmediato, no estás optimizando tu energía. Optimizar ingreso también es optimizar el resultado de tu esfuerzo. Cada hora que trabajas tiene un valor. Si ese valor no se traduce en progreso, algo en la estructura está fallando. La radiografía también debe incluir tus deudas. ¿Cuánto de tu ingreso está comprometido en pagar decisiones pasadas? ¿Qué porcentaje se destina a intereses? El pago de deuda puede ser necesario, pero debe tener estrategia. Si solo pagas mínimos y no tienes un plan de reducción, estás estancando capacidad futura. Finalmente, la pregunta más importante, ¿tu ingreso actual tiene dirección? No solo destino. Dirección. Destino es pagar cuentas. Dirección es avanzar hacia una meta concreta. Si hoy te preguntara, ¿qué porcentaje de tu ingreso está diseñado para acercarte a un objetivo financiero específico? ¿Podrías responder con claridad? Si no puedes, tu ingreso está funcionando en modo automático. Y el modo automático rara vez produce crecimiento. La radiografía puede resultar incómoda al principio. Pero es liberadora. Porque cuando ves exactamente dónde estás parado, puedes diseñar el siguiente paso con precisión. Sin radiografía, cualquier intento de optimización será superficial. Con radiografía, incluso pequeños ajustes pueden generar cambios significativos. Este capítulo no pretende que cambies nada todavía. Solo que observes. Que midas. Que analices. Que entiendas tu ingreso como un sistema y no como un número aislado. Porque optimizar no es restringir. Es redirigir. Y no puedes redirigir lo que no ves. En el siguiente capítulo comenzaremos a transformar esa claridad en estructura estratégica. Pero antes necesitas esta base, entender que tu ingreso no es solo lo que ganas. Es cómo fluye. Y cuando entiendes el flujo, puedes comenzar a diseñarlo a tu favor. Capítulo 3. Ingreso bruto versus ingreso estratégico. Hasta ahora hemos hablado de fugas invisibles y de la importancia de hacer una radiografía clara de tu situación actual. Ahora vamos a dar un paso más profundo. Porque no basta con saber cuánto ganas. Tampoco basta con saber en qué gastas. Necesitas entender algo más estructural, la diferencia entre ingreso bruto e ingreso estratégico. El ingreso bruto es un número. El ingreso estratégico es una arquitectura. El ingreso bruto es lo que entra. El ingreso estratégico es lo que permanece, se dirige y construye. Y aquí está el punto clave, dos personas pueden ganar exactamente lo mismo y vivir realidades financieras completamente distintas. La diferencia no está en el monto. Está en el diseño. Imagina dos personas que ganan 1.000 unidades monetarias al mes. La primera destina todo a cubrir gastos y pequeños consumos. Llega justo a fin de mes. A veces un poco antes, a veces un poco después. Vive estable, pero sin acumulación. La segunda toma esas mismas 1.000 unidades y las distribuye estratégicamente. Mantiene sus gastos bajo control, separa una parte automática para ahorro, otra para inversión, otra para imprevistos y deja un espacio definido para consumo personal. Ambas ganan lo mismo. Pero solo una está construyendo. Eso es ingreso estratégico. Ingreso estratégico no significa ganar más. Significa transformar tu ingreso en una herramienta con propósito. Y para lograrlo necesitas cambiar una mentalidad muy común, la idea de que el dinero se usa y luego desaparece. El dinero puede usarse. O puede asignarse. Usar es reaccionar. Asignar es decidir.
Cuando recibes tu ingreso y comienzas a pagar lo que aparezca primero, estás usando. Cuando recibes tu ingreso y antes de gastar defines porcentajes claros con función específica, estás asignando. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente el resultado. El ingreso bruto se mueve por urgencia. El ingreso estratégico se mueve por diseño. La mayoría de las personas nunca convierte su ingreso bruto en ingreso estratégico porque no se para antes de gastar. Gasta primero. Ahorra después. Y cuando llega el momento de ahorrar, ya no queda margen. Optimizar ingreso implica invertir ese orden. Separar primero. Gastar después. Pero no de forma extrema. No con rigidez innecesaria. Con claridad. Aquí es donde entra un concepto poderoso, la jerarquía del dinero. No todos los pesos tienen la misma función. Al recibir tu ingreso, debes dividirlo mental y estructuralmente en 3 categorías. Operación. Protección. Crecimiento. Operación mantiene tu vida funcionando. Vivienda, alimentación, transporte, servicios. Protección te da estabilidad ante imprevistos. Fondo de emergencia, seguros, pagos organizados. Crecimiento construye futuro. Ahorro a largo plazo, inversión, formación estratégica. Si todo tu ingreso está en operación, estás sobreviviendo. Si parte de tu ingreso está en protección, estás estabilizando. Si parte está en crecimiento, estás avanzando. Ingreso estratégico es cuando cada mes, aunque sea con un porcentaje pequeño, hay algo que migra hacia protección y crecimiento. No importa si es 5%, 10% o 15%. Lo que importa es que exista. Muchas personas creen que necesitan grandes montos para comenzar. Eso es un error mental. La estructura precede al volumen. Primero diseñas el sistema. Luego aumentas el flujo. Si no tienes estructura con poco dinero, no la tendrás con mucho. De hecho, más ingresos sin estructura genera más desorden. Otro aspecto fundamental del ingreso estratégico es la anticipación. El ingreso bruto reacciona a lo que ocurre en el mes. El ingreso estratégico anticipa lo que ocurrirá en el año. Sabes que habrá gastos extras. Sabes que habrá meses más ajustados. Sabes que surgirán imprevistos. Entonces distribuyes anticipadamente. Cuando anticipas, reduces estrés. Cuando reduces estrés, tomas mejores decisiones. Y aquí aparece algo interesante, el ingreso estratégico no solo mejora tus finanzas. Mejora tu tranquilidad mental. Porque cuando sabes que hay una parte protegida, dejas de vivir en alerta constante. Ahora hablemos de otro error común, confundir ingreso con capacidad financiera. Ingreso es cuánto ganas. Capacidad financiera es cuánto puedes sostener, acumular y dirigir. Una persona que gana mucho pero gasta todo tiene alta entrada y baja capacidad. Una persona que gana moderadamente pero retiene una parte estratégica tiene capacidad creciente. La optimización busca aumentar capacidad, no solo entrada. Esto cambia el enfoque. En lugar de obsesionarte con cómo ganar más, comienzas a preguntarte, ¿cómo puedo convertir lo que ya gano en mayor capacidad? Y la respuesta está en estructura, no en sacrificio. Hay otro componente clave, la automatización estratégica. El ingreso bruto depende de tu disciplina constante. El ingreso estratégico depende de sistemas. Si cada mes tienes que decidir ahorrar, probablemente no lo harás siempre. Pero si configuras una transferencia automática el mismo día que recibes tu ingreso, eliminas fricción. No es fuerza de voluntad. Es diseño inteligente. Optimizar no es vivir restringido. Optimizar es reducir decisiones innecesarias. Cuando conviertes parte de tu ingreso en automático hacia crecimiento o protección, tu estructura comienza a funcionar sin depender de tu estado de ánimo. Y eso es poder financiero. Ahora quiero que pienses en algo concreto, si mañana tu ingreso aumentara un 20%, ¿realmente tu patrimonio crecería? ¿O simplemente mejorarías tu estilo de vida? Si la respuesta es la segunda, entonces tu ingreso actual aún no es estratégico.
Porque un ingreso estratégico tiene una base que absorbe aumentos sin diluirlos completamente en consumo. Cuando aprendes a vivir ligeramente por debajo de tu capacidad real, generas excedente estructural. Ese excedente no es privación. Es ventaja. Te da margen para invertir. Para aprovechar oportunidades. Para enfrentar crisis sin colapsar. Y el margen es uno de los activos más subestimados. Muchas personas viven al límite. Incluso con buenos ingresos. Y vivir al límite significa que cualquier error o imprevisto altera todo el sistema. Ingreso estratégico reduce esa vulnerabilidad. Hay algo más profundo aquí: cuando conviertes tu ingreso en herramienta estratégica, cambia tu relación con el dinero. Deja de ser algo que apenas alcanza y se transforma en algo que puede ser moldeado. Empiezas a verlo como flujo que puede dirigirse. Y esa percepción cambia tu comportamiento. Comienzas a preguntarte antes de cada gasto: ¿esto pertenece a operación, protección o crecimiento? Si no pertenece a ninguna de esas categorías, quizás es un gasto que no aporta estructura. No se trata de eliminar placer o disfrute. Se trata de que incluso el disfrute tenga espacio definido. Un ingreso estratégico incluye consumo consciente. Incluye disfrute planificado. Pero dentro de límites que no comprometen crecimiento. Cuando implementas este modelo, algo ocurre después de algunos meses: empiezas a notar acumulación. Pequeña al principio. Luego más visible. Y esa acumulación genera motivación real. No emocional. Tangible. Ves que el sistema funciona. Y cuando el sistema funciona, se vuelve más fácil sostenerlo. Este capítulo no busca que cambies todo de inmediato. Busca que entiendas que tu ingreso no es solo un número mensual. Es una herramienta que puede operar en modo automático y desordenado. O puede convertirse en una estructura estratégica que construye estabilidad y crecimiento. Capítulo 4. El ajuste del 10% que cambia todo. No necesitas una transformación radical para cambiar tu realidad financiera. Necesitas un ajuste pequeño, constante y estratégico. La mayoría de las personas piensa en cambios extremos cuando habla de mejorar su dinero. Reducir gastos al mínimo. Trabajar el doble. Eliminar todo placer. Cambiar completamente su estilo de vida. Pero los cambios extremos rara vez son sostenibles. La optimización real ocurre cuando realizas ajustes pequeños que no alteran tu estabilidad emocional, pero sí modifican tu estructura financiera. Y aquí entra el concepto del 10%. No como regla rígida. No como porcentaje mágico. Sino como principio. El principio del ajuste del 10% consiste en identificar áreas de tu flujo financiero donde puedas optimizar un pequeño porcentaje sin generar resistencia interna. Porque cuando el ajuste es pequeño, la mente no lo rechaza. Imagina que tus gastos mensuales totales son 1.000 unidades. Reducir 300 de golpe puede parecer imposible. Reducir 100 puede ser incómodo. Pero ajustar 50 o incluso 30 puede ser totalmente viable si lo haces con inteligencia. Ese 10% no necesariamente debe salir de recortes. Puede surgir de redistribución. El error común es pensar que optimizar significa quitar. Optimizar significa mejorar eficiencia. Por ejemplo, revisar contratos de servicios. Muchas veces pagamos más de lo necesario por inercia. Cambiar de plan, renegociar, comparar proveedores puede generar ahorros sin afectar calidad. Otro ejemplo, reorganizar pagos de deuda para reducir intereses. El mismo dinero, mejor direccionado. O algo más simple, eliminar 2 o 3 suscripciones que no usas con frecuencia. El ajuste del 10% no busca sacrificio. Busca eliminación de ineficiencia. Aquí ocurre algo interesante: cuando haces un pequeño ajuste y lo sostienes durante 6 meses, el impacto acumulado es mayor de lo que imaginabas. Si liberas 50 unidades mensuales, en un año son 600. Si esas 600 no se consumen, sino que se dirigen a protección o crecimiento, comienzan a generar estabilidad. Pero hay algo más importante aún que el monto: el hábito. Cuando realizas un ajuste pequeño y constante, entrenas tu mente a operar con intención.
Y eso cambia tu identidad financiera. Comienzas a verte como alguien que optimiza, no como alguien que reacciona. Ahora quiero que observes algo clave: el ajuste del 10% no siempre se aplica a gastos. También puede aplicarse a asignación. Quizás hoy no estás destinando nada a ahorro. En lugar de intentar separar 20%, puedes comenzar con 5% o 7%. Lo importante no es la magnitud inicial. Es que el sistema comience a funcionar. Porque cuando ves que puedes vivir sin ese pequeño porcentaje, tu percepción cambia. Te das cuenta de que no estabas tan al límite como creías. O si realmente estabas al límite, identificas con precisión qué estructura necesita reordenarse. El ajuste del 10% también puede aplicarse al tiempo. Si dedicas 100% de tu energía a trabajo operativo y 0 a mejorar tu capacidad futura, puedes redirigir un pequeño porcentaje hacia formación estratégica. Una hora semanal dedicada a mejorar habilidades que impacten tu ingreso puede convertirse en una inversión poderosa. Optimizar ingreso no solo es mover dinero. Es mover enfoque. Otro punto clave: los ajustes pequeños reducen resistencia emocional. Cuando una persona intenta cambios radicales, entra en modo restricción. La restricción genera ansiedad. La ansiedad genera rebote. El rebote anula el progreso. En cambio, un ajuste ligero pero sostenido no activa alarma interna. No sientes que estás perdiendo calidad de vida. Solo sientes que estás ordenando. Y ordenar genera claridad. Ahora hablemos de acumulación invisible. Así como existen fugas invisibles que drenan tu ingreso, también pueden existir acumulaciones invisibles que lo fortalecen. Si cada mes optimizas una pequeña parte y la rediriges hacia una cuenta separada, comenzarás a notar algo después de varios meses: un colchón. Ese colchón no solo es dinero. Es tranquilidad. Es capacidad de decisión. Es reducción de presión. Muchas personas viven con estrés constante porque cualquier imprevisto altera su equilibrio. Pero cuando tienes incluso un pequeño fondo acumulado, tu reacción ante los problemas cambia. No entras en pánico. Evalúas. Ese cambio emocional es uno de los mayores beneficios del ajuste del 10%. No es el monto. Es la sensación de control. Aquí hay otro elemento importante: el ajuste debe ser medible. No basta con decir voy a gastar menos. Debes definir con claridad qué vas a ajustar. Puede ser: reducir gasto en comidas fuera un 15%. Eliminar 2 suscripciones. Negociar una tarifa. Separar automáticamente un 5% adicional al recibir ingreso. Debe ser específico. La especificidad elimina ambigüedad. Y sin ambigüedad, hay acción. También es fundamental que el ajuste tenga destino. Si liberas 50 unidades y las dejas en tu cuenta principal, probablemente se diluirán. Pero si las envías automáticamente a una cuenta de ahorro, inversión o fondo específico, se transforman en acumulación estructural. El ajuste sin destino es frágil. El ajuste con destino es estratégico. Ahora pensemos en el largo plazo. Un pequeño ajuste sostenido durante 5 años genera una diferencia significativa. No por milagro. Por constancia. La mayoría de las personas subestima el poder de los pequeños cambios porque busca resultados inmediatos. Pero la optimización financiera es un juego de acumulación, no de impacto instantáneo. Si hoy comienzas con un ajuste leve, en 6 meses verás diferencia. En 1 año sentirás estabilidad. En 3 años tendrás una base sólida. Y en 5 años estarás en una posición completamente distinta a quien nunca hizo ajustes. El ajuste del 10% también tiene un efecto psicológico poderoso: rompe la narrativa de no puedo. Cuando realizas pequeños cambios y ves que funcionan, se debilita la creencia de que estás atrapado. Comienzas a entender que no necesitas una revolución para avanzar. Necesitas dirección. Hay algo más que debes considerar: cada optimización que haces hoy reduce la presión futura. Si hoy organizas tus gastos, reduces intereses y comienzas a acumular fondo, mañana necesitarás menos esfuerzo para mantener estabilidad. Eso significa que optimizar no es solo mejorar el presente.
Es proteger el futuro. Y aquí está la clave final: el ajuste del 10% no es un evento único. Es una práctica continua. Cada cierto tiempo puedes revisar tu estructura y buscar nuevas ineficiencias. A medida que tu ingreso crezca, también deberás ajustar la proporción estratégica. El objetivo no es vivir permanentemente restringido. Es vivir permanentemente optimizando. Pequeños ajustes. Decisiones conscientes. Destinos definidos. Automatización donde sea posible. Así se construye un ingreso optimizado. No con sacrificios extremos. No con promesas vacías. Con precisión técnica aplicada a tu realidad. Y cuando integras este principio, comienzas a experimentar algo distinto: tu ingreso deja de sentirse insuficiente. Comienza a sentirse direccionable. Y cuando algo puede dirigirse, puede transformarse. Capítulo 5. Gastos inteligentes versus gastos de escape. No todos los gastos son iguales. Esa frase parece obvia, pero la mayoría de las personas administra su dinero como si cada salida de dinero tuviera el mismo peso. No lo tiene. Existen gastos que construyen. Existen gastos que mantienen. Y existen gastos que drenan. La diferencia entre avanzar financieramente o estancarte no siempre depende de cuánto gastas, sino del tipo de gasto que predomina en tu estructura. Aquí entra una distinción fundamental: gastos inteligentes y gastos de escape. Un gasto inteligente cumple al menos una de estas funciones. Mejora tu estabilidad. Aumenta tu capacidad futura. Protege tu patrimonio. Optimiza tu eficiencia. Un gasto de escape, en cambio, cumple otra función muy distinta. Alivia una emoción momentánea. No es necesariamente negativo en sí mismo. El problema surge cuando el gasto de escape se vuelve recurrente y automático. Y eso ocurre más de lo que imaginas. El dinero no solo es una herramienta económica. Es una herramienta emocional. Cuando estás cansado, consumes. Cuando estás frustrado, compras. Cuando estás aburrido, navegas y terminas pagando algo que no necesitabas. Cuando estás estresado, te premias. El gasto de escape no soluciona el problema que lo originó. Solo lo anestesia por unos minutos. Pero financieramente deja un efecto acumulativo. Imagina que cada vez que sientes presión laboral decides compensarlo con pequeñas compras. Tal vez 10, 15 o 20 unidades monetarias. No parece grave. Pero si esa reacción ocurre 3 o 4 veces por semana, el impacto mensual comienza a ser relevante. Y el problema no es el monto aislado. Es el patrón. Optimizar ingreso implica identificar patrones, no demonizar gastos. No se trata de eliminar todo disfrute. Se trata de reconocer cuando un gasto está cumpliendo una función constructiva y cuando está funcionando como válvula emocional. Un gasto inteligente puede ser una suscripción educativa que realmente utilizas. Un curso que mejora tu habilidad profesional. Una herramienta que ahorra tiempo. Un seguro que reduce vulnerabilidad. Incluso una experiencia recreativa planificada y presupuestada puede ser inteligente si no compromete tu estructura. El gasto de escape, en cambio, suele ser impulsivo. No estaba planificado. No tiene propósito estructural. No fue evaluado con claridad. Y suele repetirse. Hay una pregunta poderosa que puedes comenzar a hacerte antes de cada compra no esencial. ¿Estoy comprando esto porque aporta valor real o porque necesito sentir alivio? Si la respuesta es alivio, al menos ahora estás consciente. La conciencia no elimina el impulso de inmediato, pero reduce su automatismo. Otro aspecto importante es que los gastos de escape suelen esconderse bajo justificaciones razonables. Lo merezco. Fue una semana dura. No es tanto. Todos lo hacen. La mente racionaliza lo que la emoción decide. Y cuando eso ocurre de manera constante, el ingreso comienza a fragmentarse. Optimizar no es suprimir emoción. Es separar emoción de estructura. Puedes decidir conscientemente destinar un porcentaje pequeño de tu ingreso a consumo libre, sin culpa. Pero cuando ese porcentaje está definido,
el consumo deja de ser escape y se convierte en elección. La diferencia es enorme. Porque el problema no es gastar. El problema es gastar sin intención. Ahora observemos otro tipo de gasto que suele pasar desapercibido, el gasto por comparación. ¿Ves algo en redes sociales? Alguien compra algo nuevo. Alguien mejora su estilo de vida. Y sin darte cuenta, ajustas tu estándar. No porque lo necesites. Porque lo viste. La comparación silenciosa es una de las mayores presiones financieras modernas. No genera satisfacción duradera. Genera competencia invisible. Y esa competencia drena recursos. Optimizar ingreso también implica blindarte mentalmente frente a esa presión. Tu estructura financiera no puede depender del estándar de otros. Debe depender de tu estrategia. Hay otro tipo de gasto que merece atención, el gasto por comodidad excesiva. La comodidad no es negativa. Pero cuando se convierte en hábito permanente sin evaluación, puede inflar tu estructura. Pedir delivery constantemente en lugar de cocinar ocasionalmente. Pagar servicios premium que no utilizas al máximo. Elegir siempre la opción más rápida aunque sea significativamente más costosa. Pequeñas decisiones de comodidad repetidas durante meses crean una estructura más pesada de lo necesario. No se trata de eliminar comodidad. Se trata de preguntarte si cada comodidad justifica su costo. Optimizar es encontrar equilibrio entre calidad de vida y eficiencia financiera. Ahora pensemos en el impacto acumulativo. Si logras reducir solo una parte de los gastos de escape y redirigir ese dinero hacia algo estructural, el cambio no solo será financiero. Será psicológico. Comenzarás a notar que puedes tolerar incomodidad leve sin compensarla con consumo. Y esa habilidad es poderosa. Porque muchas decisiones financieras negativas se toman para evitar incomodidad momentánea. Aprender a sostener esa incomodidad sin reaccionar automáticamente fortalece tu disciplina. Y la disciplina financiera no es rigidez. Es coherencia entre intención y acción. Hay algo más profundo aquí. Cuando tu estructura financiera depende constantemente de consumo para regular emociones, estás delegando tu estabilidad interna al mercado. Cada emoción se convierte en una transacción. Eso es frágil. Optimizar ingreso implica recuperar control emocional sobre el dinero. El dinero no debe ser anestesia. Debe ser herramienta. Aquí puedes aplicar un ejercicio práctico. Durante los próximos 30 días, cada vez que realices un gasto no esencial, clasifícalo mentalmente. Inteligente o escape. No necesitas cambiar nada de inmediato. Solo clasifica. Al final del mes, revisa la proporción. Esa proporción es un indicador de tu estructura emocional financiera. Si la mayoría de tus gastos no esenciales son inteligentes, tu sistema está alineado. Si predominan los de escape, tienes una oportunidad clara de optimización. Y recuerda algo importante, eliminar completamente los gastos de escape no es realista. Somos humanos. Lo que buscas es reducir su frecuencia y evitar que definan tu estructura. Otro punto clave, los gastos inteligentes suelen tener retorno. No siempre inmediato. Pero sí medible en el tiempo. Un curso puede aumentar tu ingreso futuro. Un libro puede cambiar tu perspectiva. Una herramienta puede ahorrar horas de trabajo. Un fondo de emergencia puede evitar endeudamiento. En cambio, el gasto de escape rara vez deja algo más que satisfacción momentánea. Y cuando esa satisfacción desaparece, el dinero ya no está. Optimizar ingreso no es volverte austero extremo. Es convertir cada unidad monetaria en decisión consciente. Es entender que cada gasto es un voto por el tipo de vida financiera que deseas construir. Cuando predominan los gastos inteligentes, tu estructura se fortalece. Cuando predominan los gastos de escape, tu estructura se debilita lentamente. La clave está en equilibrio y dirección. Puedes disfrutar. Puedes premiarte. Pero dentro de un marco definido. Porque cuando el consumo deja de ser reacción y se convierte en elección planificada, tu ingreso comienza a funcionar a tu favor. Y eso cambia todo. Porque el problema nunca fue gastar. El problema fue gastar sin estructura.
Y cuando incorporas intención a cada salida de dinero, tu capacidad financiera deja de depender de impulsos y comienza a depender de estrategia. Ese es el paso que transforma un ingreso común en un ingreso optimizado. Capítulo 6. Reestructurar sin sentirte restringido. Uno de los mayores miedos cuando hablamos de optimizar ingresos es sentir que vas a perder libertad. Muchas personas asocian orden financiero con sacrificio extremo, con prohibiciones, con una vida limitada, con decir no constantemente. Y esa percepción genera resistencia. Pero aquí hay una verdad importante: si reestructurar tu dinero se siente como castigo, el sistema no durará. La optimización sostenible no se construye desde la restricción. Se construye desde el rediseño inteligente. Reestructurar no es quitarte todo lo que disfrutas. Es ajustar tu flujo para que tu dinero deje de generar presión. Porque lo irónico es que muchas personas viven más restringidas financieramente cuando no tienen estructura que cuando la tienen. Viven restringidas por el miedo a que no alcance. Restringidas por la ansiedad del fin de mes. Restringidas por la incertidumbre ante un imprevisto. Eso sí es una restricción real. Reestructurar bien diseñado produce lo contrario: alivio. El primer principio para reestructurar sin sentirte limitado es eliminar el enfoque de recorte y reemplazarlo por redistribución. No pienses en qué vas a eliminar. Piensa en cómo vas a reorganizar. Cuando observas tu ingreso como un flujo, puedes mover porcentajes sin afectar radicalmente tu estilo de vida. Por ejemplo, si hoy no estás destinando nada a protección financiera, en lugar de intentar separar una cifra grande, puedes comenzar con una cantidad pequeña que no altere tu rutina. La clave está en que el cambio sea casi imperceptible en tu día a día, pero significativo en acumulación. Segundo principio: define espacios claros para disfrutar. Cuando no defines un espacio para consumo personal, cualquier gasto se siente como culpa. Y la culpa genera tensión. En cambio, si asignas un porcentaje específico para ocio o disfrute, ese dinero ya tiene función definida. No es desorden. Es parte del plan. Esto elimina la sensación de prohibición. La optimización no es eliminar placer. Es integrarlo con conciencia. Tercer principio: reduce fricción mental. Muchos sistemas financieros fallan porque son demasiado complejos. Demasiadas categorías. Demasiadas reglas. Demasiadas decisiones mensuales. Cuanto más complicado el sistema, mayor la probabilidad de abandonarlo. Reestructurar sin sentirte restringido implica simplificar. 3 o 4 categorías claras suelen ser suficientes. Operación. Protección. Crecimiento. Consumo consciente. No necesitas más para comenzar. Simplicidad genera claridad. Claridad genera consistencia. Cuarto principio: automatiza lo importante. Cuando automatizas transferencias hacia ahorro o inversión el mismo día que recibes tu ingreso, reduces la carga mental. No tienes que decidir cada mes si ahorrarás. El sistema lo hace por ti. Eso libera energía mental. Y cuando algo no depende de fuerza de voluntad, se vuelve más sostenible. Quinto principio: ajusta gradualmente. No intentes transformar tu estructura en una semana. Si reduces demasiado tus gastos de golpe, tu mente percibirá escasez. Y cuando la mente percibe escasez, entra en modo compensación. La compensación suele manifestarse en compras impulsivas posteriores. El famoso "ya que he sido tan disciplinado, ahora me lo merezco". El equilibrio está en avanzar sin generar sensación de pérdida. Aquí es útil hacer ajustes progresivos. Este mes optimizas una categoría. El siguiente mes revisas otra. En 6 meses, tu estructura será muy distinta sin que hayas vivido una revolución traumática. Hay algo más profundo que debes comprender: la sensación de restricción no proviene del dinero. Proviene de la percepción. Si tu narrativa interna es "no puedo gastar porque no me alcanza", sientes limitación. Si tu narrativa es "estoy dirigiendo mi dinero hacia algo mayor", sientes propósito. La diferencia es enorme. Uno es escasez. El otro es estrategia.
Reestructurar también implica redefinir qué significa calidad de vida para ti. Muchas veces asumimos que más consumo equivale a mejor vida. Pero la verdadera calidad de vida incluye tranquilidad, estabilidad y margen. Si eliminar un pequeño gasto recurrente te permite dormir con menos preocupación, la calidad de vida aumenta, no disminuye. Optimizar ingreso no reduce libertad. Reduce presión. Y cuando reduces presión, aumentas opciones. Otro punto importante es la comunicación interna. Si vives con pareja o familia, reestructurar debe ser una conversación compartida. Cuando el ajuste es impuesto unilateralmente, genera fricción. Cuando es acordado como objetivo común, genera colaboración. La optimización no debe sentirse como sacrificio individual. Debe sentirse como construcción conjunta. Ahora pensemos en el impacto emocional del orden. Cuando sabes exactamente cuánto puedes gastar en cada categoría, desaparece la incertidumbre. No necesitas adivinar. No necesitas preocuparte constantemente por si te estás pasando. La claridad reduce ansiedad. Y la ansiedad es uno de los mayores enemigos financieros. Muchas personas gastan mal precisamente por ansiedad. Gasto impulsivo. Gasto compensatorio. Gasto desorganizado. Al reducir ansiedad con estructura clara, reduces automáticamente ese tipo de decisiones. Reestructurar también implica aceptar que no todo puede hacerse al mismo tiempo. Si tienes deudas, fondo inexistente y metas futuras, prioriza. No intentes avanzar en todo simultáneamente. Define una secuencia. Primero estabilidad básica. Luego protección. Luego crecimiento acelerado. Esa secuencia reduce sensación de agobio. Porque cuando intentas hacer todo, terminas haciendo nada. Hay un concepto clave aquí, flexibilidad controlada. Tu estructura debe ser firme, pero adaptable. Si surge un gasto inesperado, puedes ajustar temporalmente sin abandonar el sistema completo. Un mes con mayor gasto no significa fracaso. Significa ajuste. La diferencia entre sistema rígido y sistema flexible es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad es más importante que la intensidad. Recuerda que el objetivo no es demostrar disciplina extrema. Es construir una estructura que puedas mantener durante años. Porque el verdadero poder financiero no está en un mes perfecto. Está en 100 meses consistentes. Reestructurar sin sentirte restringido significa que tu sistema debe adaptarse a tu vida, no al revés. Si amas viajar, integra ahorro para viajes. Si valoras experiencias sociales, asígnales espacio. El problema no es disfrutar. Es disfrutar sin planificación. Cuando el disfrute está dentro del sistema, no lo debilita. Lo humaniza. Y un sistema humanizado es más duradero. Finalmente, entiende esto, la verdadera restricción financiera es vivir sin margen. Vivir siempre justo. Vivir con tensión constante. Vivir sin capacidad de absorber errores. Reestructurar elimina esa restricción invisible. Te da espacio. Te da previsión. Te da control. Y cuando experimentas ese control durante varios meses, algo cambia en tu identidad. Dejas de sentirte atrapado por el dinero. Comienzas a sentir que el dinero responde a tu diseño. Eso es libertad financiera en su primera etapa. No es abundancia extrema. Es estabilidad consciente. Y esa estabilidad es el terreno fértil donde el crecimiento futuro puede desarrollarse sin presión. Porque cuando tu estructura está ordenada y tu mente tranquila, cada nuevo ingreso se convierte en oportunidad real. Y todo comenzó con una reestructuración inteligente que no te quitó libertad. Te la devolvió. Capítulo 7. Optimización mental del ingreso. Hasta ahora hemos hablado de números, estructura, porcentajes y sistemas. Pero hay una dimensión más profunda que sostiene todo lo anterior, tu mentalidad frente al dinero. Puedes tener el mejor sistema del mundo. Puedes conocer cada técnica de optimización. Pero si tu mente no está alineada, tarde o temprano sabotearás tu propio progreso. El ingreso no es solo flujo económico. Es interpretación psicológica.
Dos personas pueden ganar lo mismo y experimentar sensaciones completamente distintas. Una siente escasez permanente. La otra siente control y posibilidad. La diferencia no está en el monto. Está en la narrativa interna. Optimizar mentalmente tu ingreso significa cambiar la forma en que lo percibes, lo valoras y lo diriges. Primero debemos hablar del concepto de identidad financiera. ¿Cómo te ves a ti mismo en relación con el dinero? ¿Te consideras alguien que siempre está justo? ¿Alguien que no es bueno administrando? ¿Alguien que cuando gana más, gasta más? ¿Alguien que no nació para ahorrar? Esas frases, aunque parezcan inofensivas, moldean tu comportamiento. La mente busca coherencia con la identidad. Si tu identidad es desordenada financieramente, actuarás de forma desordenada incluso cuando intentes cambiar. La optimización mental comienza reemplazando identidad reactiva por identidad estratégica. No necesitas repetir afirmaciones vacías. Necesitas evidencia. Cada pequeño ajuste que haces, cada mes que logras organizar tu ingreso, cada porcentaje que destinas a crecimiento, refuerza una nueva narrativa. Soy alguien que dirige su dinero. Esa identidad cambia decisiones futuras. Hay otro componente mental que afecta tu ingreso, la urgencia. La urgencia constante crea decisiones pobres. Si cada mes sientes que estás sobreviviendo, tu cerebro entra en modo corto plazo. Y cuando operas en corto plazo, el largo plazo desaparece. La escasez mental no siempre es falta real de dinero. Muchas veces es falta de estructura. Cuando organizas tu ingreso y sabes que hay un porcentaje destinado a protección, tu mente deja de percibir amenaza constante. Y cuando la amenaza disminuye, puedes pensar con mayor claridad. Optimizar mentalmente tu ingreso implica reducir sensación de urgencia innecesaria. Otro punto clave es la relación entre ingreso y autoestima. Algunas personas asocian su valor personal con cuánto ganan. Si el ingreso es bajo, se sienten insuficientes. Si es alto, se sienten validados. Ese vínculo es peligroso. Porque cuando el dinero define tu identidad, tus decisiones se vuelven emocionales. Puedes gastar más para demostrar éxito. Puedes evitar revisar tus finanzas por miedo a enfrentar la realidad. Puedes incluso sabotear avances por sentir que no los mereces. La optimización mental separa valor personal de flujo monetario. Tu ingreso es una herramienta. No es tu identidad. Cuando logras esa separación, puedes analizar números sin carga emocional excesiva. También es importante entender el concepto de tolerancia al crecimiento. Puede parecer extraño, pero muchas personas se sienten incómodas cuando comienzan a acumular dinero. La estabilidad es desconocida. El ahorro creciente genera ansiedad. Y entonces, inconscientemente, realizan gastos que devuelven el saldo a su zona habitual. Esto se llama autorregulación hacia el nivel conocido. Si siempre has vivido con poco margen, tu mente puede percibir margen como anomalía. Optimizar mentalmente implica expandir tu zona de comodidad financiera. Aprender a sentirte tranquilo con saldo acumulado. Aprender a no tocar automáticamente el dinero que está destinado a crecimiento. Eso requiere práctica. Cada mes que mantienes tu estructura intacta, fortaleces esa tolerancia. Otro aspecto mental relevante es la gratificación diferida. La sociedad moderna premia lo inmediato. Compra ahora. Disfruta ahora. Paga después. Pero la optimización financiera recompensa lo estratégico. No significa vivir esperando el futuro. Significa equilibrar presente y futuro. La mente entrenada para gratificación diferida puede resistir impulsos sin sentirse privada. Porque entiende que el beneficio mayor está en construcción. Esa habilidad es uno de los mayores activos financieros. Ahora hablemos del miedo. El miedo puede paralizar. Miedo a invertir. Miedo a perder. Miedo a revisar cuentas. Miedo a descubrir desorden. Evitar revisar números no elimina el problema. Solo lo posterga. Optimizar mentalmente implica enfrentar información sin dramatizarla. Un número no es una sentencia. Es un dato. Cuando reduces dramatización, aumentas capacidad de acción.
También es importante reconocer creencias heredadas. Muchas ideas sobre dinero no son tuyas. Las absorbiste de tu entorno. Frases como: el dinero es difícil. Los ricos son egoístas. Siempre falta algo. El ahorro es sacrificio. Estas creencias influyen silenciosamente. Si crees que el dinero es complicado, evitarás profundizar. Si crees que siempre falta, gastarás rápidamente cuando haya excedente. La optimización mental requiere cuestionar esas creencias. No para adoptar optimismo ingenuo, sino para adoptar responsabilidad consciente. Otro elemento psicológico clave es la comparación constante. Compararte con otros puede generar presión innecesaria. Optimizar tu ingreso no significa competir con el estándar de alguien más. Significa mejorar tu propia estructura respecto a tu punto de partida. Cada persona tiene circunstancias distintas. La comparación distorsiona percepción. La estrategia personal clarifica dirección. Ahora consideremos la paciencia. El progreso financiero estructural no es espectacular al principio. Es silencioso. Y la mente impaciente puede perder motivación. Por eso es importante medir avances. Ver cómo tu fondo crece. Ver cómo tu deuda disminuye. Ver cómo tu estructura se estabiliza. La evidencia visible refuerza motivación interna. Optimizar mentalmente también implica celebrar avances pequeños. No como recompensa consumista, sino como reconocimiento consciente. Cuando reconoces progreso, fortaleces identidad estratégica. Hay algo más profundo aún, la relación entre control y confianza. Cuando no sabes exactamente qué ocurre con tu dinero, sientes inseguridad. Cuando sabes, aunque los números no sean perfectos, sientes control. Y el control genera confianza. La confianza reduce decisiones impulsivas. Reduce compras por ansiedad. Reduce reacciones emocionales. Esa estabilidad mental es una ventaja invisible. Finalmente, entiende esto. La optimización financiera no comienza en la cuenta bancaria. Comienza en la percepción. Si percibes tu ingreso como insuficiente sin analizar estructura, siempre parecerá insuficiente. Si percibes tu ingreso como herramienta direccionable, incluso un monto moderado puede generar avance. La mentalidad estratégica no ignora la realidad. La organiza. Cada decisión consciente que tomas refuerza una nueva narrativa. No soy víctima de mi ingreso. Soy diseñador de su flujo. Y cuando esa narrativa se vuelve dominante, tu comportamiento cambia. Tus decisiones cambian. Tu estructura cambia. Y el dinero deja de ser fuente constante de tensión para convertirse en instrumento de construcción. Optimizar ingreso es técnica. Pero sostenerlo es mentalidad. Y cuando ambas dimensiones se alinean, el progreso deja de depender de motivación pasajera. Se convierte en sistema interno sólido. Ese es el punto donde el ingreso deja de sentirse limitado. Y comienza a sentirse controlable. Capítulo 8. Automatización estratégica. Si tu progreso financiero depende exclusivamente de tu fuerza de voluntad, tarde o temprano fallará. No porque seas débil, sino porque la fuerza de voluntad es limitada. Se agota con el estrés, con el cansancio, con los imprevistos, con la vida misma. Por eso la automatización estratégica es uno de los pilares más poderosos de un ingreso optimizado. Automatizar significa quitarle al impulso la oportunidad de intervenir. Significa que las decisiones importantes se ejecutan antes de que aparezcan las tentaciones. Y eso cambia completamente el juego. La mayoría de las personas recibe su ingreso y luego decide qué hacer con él. Paga lo urgente. Consume lo inmediato. Y si queda algo, intenta ahorrar. La automatización invierte el orden. Primero se asigna estratégicamente. Después se gasta lo restante. Ese pequeño cambio transforma el resultado anual. Imagina que cada vez que recibes tu ingreso, un porcentaje definido se mueve automáticamente hacia una cuenta de protección o crecimiento. No lo ves en tu cuenta principal. No está disponible para gasto cotidiano. No requiere decisión mensual. Simplemente ocurre.
Ese acto elimina fricción. Y cuando eliminas fricción, aumentas consistencia. La consistencia es más importante que la intensidad. No necesitas ahorrar grandes montos y puedes ahorrar pequeños montos sin interrupción durante años. Automatizar no es solo transferir dinero. Es diseñar un sistema que funcione incluso cuando no estás pensando en él. Aquí hay un principio clave: automatiza primero lo importante, no lo accesorio. Muchas personas automatizan sus gastos de consumo, suscripciones, plataformas, compras recurrentes. Pero no automatizan su ahorro o inversión. El sistema termina funcionando a favor del consumo. La automatización estratégica invierte esa prioridad. Primero protección. Luego crecimiento. Después operación. Y finalmente consumo. Cuando configuras tu estructura bajo este orden, cada mes se convierte en un paso acumulativo, no en un ciclo repetitivo. Ahora hablemos del poder psicológico de la separación. Si todo tu dinero está en una sola cuenta, la percepción es engañosa. Ves un saldo total y asumes disponibilidad. Pero no todo ese dinero está destinado al mismo propósito. Cuando separas cuentas por función, tu percepción cambia. Una cuenta para gastos operativos. Una cuenta para fondo de emergencia. Una cuenta para inversión o crecimiento. Incluso una cuenta específica para consumo planificado. Esa separación física refuerza separación mental. Y cuando algo no está mezclado, es más fácil respetarlo. La automatización también reduce decisiones pequeñas repetitivas. Cada decisión que tomas consume energía mental. Y la fatiga decisional es real. Cuantas más decisiones financieras tomas manualmente, mayor probabilidad de cometer errores impulsivos. Un sistema automatizado libera tu mente para decisiones estratégicas más grandes. Por ejemplo, si sabes que el 10% de tu ingreso siempre va a protección y el 5% a crecimiento, ya no necesitas evaluar cada mes y puedes permitirte hacerlo. El sistema lo hace por ti. Eso genera estabilidad emocional. También es importante automatizar recordatorios y revisiones. Automatización no significa abandono total. Significa supervisión periódica en lugar de intervención constante. Puedes definir una fecha mensual para revisar tu estructura. No para tomar decisiones impulsivas, sino para evaluar desempeño. Ese equilibrio entre automatización y revisión mantiene el sistema vivo. Hay otro beneficio poderoso: la automatización protege tu progreso frente a estados emocionales negativos. Un mes difícil no detiene tu estructura. Una semana estresante no altera tu planificación. Porque el sistema ya está configurado. Esto es especialmente importante para personas con ingresos variables. Si tus ingresos fluctúan, puedes automatizar porcentajes en lugar de montos fijos. Cada vez que recibes dinero, un porcentaje definido se distribuye automáticamente. Eso mantiene coherencia incluso cuando los números cambian. La automatización también puede aplicarse a reducción de deuda. En lugar de depender de pagos manuales mínimos, puedes programar pagos superiores automáticos. Eso reduce intereses y acelera progreso sin depender de disciplina mensual. Ahora reflexionemos sobre el largo plazo. Si automatizas correctamente durante 5 años, el impacto acumulado será significativo. No por movimientos drásticos. Por constancia invisible. Muchos progresos financieros exitosos parecen repentinos. Pero en realidad son resultado de automatización sostenida. La diferencia entre quien acumula y quien no suele estar en la regularidad, no en la magnitud inicial. Otro punto clave: automatiza en cuanto recibes el ingreso, no al final del mes. El dinero que permanece disponible durante semanas tiende a diluirse. La psicología funciona así. Si lo ves, lo consideras utilizable. Si se mueve automáticamente el mismo día, se integra como parte del sistema, no como sacrificio. La automatización también elimina la ilusión de que ahorrar es opcional. Lo convierte en parte estructural de tu vida financiera. Y cuando algo es estructural, deja de depender de motivación. Hay personas que creen que automatizar reduce flexibilidad. En realidad, la aumenta. Porque cuando sabes que lo esencial está cubierto automáticamente,
Puedes gastar el resto con mayor tranquilidad. No hay culpa. No hay duda constante. Sabes que tu base está protegida. Esa seguridad reduce ansiedad. Y menos ansiedad significa menos gasto impulsivo. Automatización estratégica también implica protegerte de tu yo futuro. Habrá meses donde te sentirás menos disciplinado. Momentos donde quieras ignorar tu planificación. Si el sistema está automatizado, tu progreso no se detiene por una mala semana. Esto es diseño inteligente. No es desconfianza en ti mismo. Es comprensión de la naturaleza humana. Ahora consideremos otro aspecto, la escalabilidad. Cuando tu ingreso aumente, tu automatización debe ajustarse. Si tus porcentajes están definidos, cada aumento automáticamente incrementará tus montos destinados a crecimiento. Sin necesidad de esfuerzo adicional. Eso es crecimiento estructural. No crecimiento accidental. La automatización convierte cada mejora salarial en progreso real, no en inflación de estilo de vida. También es importante evitar automatizaciones innecesarias. No automatices gastos que deberías revisar periódicamente. No automatices consumo sin evaluación. La automatización debe servir a tu estrategia, no reemplazarla. Finalmente, entiende esto. La disciplina es valiosa. Pero el sistema es superior. Un sistema bien diseñado supera a la fuerza de voluntad intermitente. Optimizar ingresos sin automatización es como intentar mantener agua en un recipiente sin tapa. Eventualmente se evaporará. La automatización es la tapa. Protege lo que construyes. Te da consistencia. Reduce errores. Reduce ansiedad. Y convierte pequeñas decisiones estratégicas en resultados acumulativos poderosos. Cuando tu ingreso está automatizado estratégicamente, deja de ser un flujo caótico. Se convierte en una estructura organizada que trabaja incluso cuando tú no estás pensando en ella. Ese es el momento en que la optimización se vuelve real. No depende de tu estado de ánimo. Depende de tu diseño. Y el diseño correcto transforma ingresos comunes en progreso constante. Capítulo 9. Ingreso variable, control fijo. Hay una frase que escucho constantemente: mi problema es que no tengo un ingreso estable. Y es cierto. Para millones de personas, el ingreso no llega en una cifra fija cada mes. Puede variar. Puede fluctuar. Puede depender de comisiones, ventas, proyectos, temporadas o plataformas digitales. Pero aquí está la verdad incómoda: la inestabilidad del ingreso no siempre es el mayor problema. El verdadero problema suele ser la ausencia de un sistema fijo frente a un ingreso variable. Ingreso variable no significa finanzas caóticas. Significa que necesitas una estructura más inteligente. Si tu ingreso cambia cada mes y tu gasto es rígido, el estrés es inevitable. Pero si tu estructura es flexible y estratégica, incluso ingresos irregulares pueden sostener estabilidad. El primer principio cuando trabajas con ingreso variable es este: deja de pensar en meses aislados y comienza a pensar en promedios. Si un mes ganas 1.200 y otro mes ganas 800, no planifiques tu vida sobre 1.200. Planifica sobre el promedio. Ese promedio es tu base operativa. Cuando basas tu estructura en el mejor mes, te expones. Cuando la basas en el promedio, te proteges. El segundo principio es crear un colchón de estabilización. Si tus ingresos fluctúan, necesitas una cuenta intermedia que funcione como amortiguador. En lugar de gastar directamente desde lo que entra, acumulas primero en una cuenta central y luego te asignas un sueldo fijo personal mensual. Sí, incluso siendo independiente. Ese sueldo fijo debe basarse en tu promedio realista. Si un mes ganas más, el excedente se acumula en el colchón. Si un mes ganas menos, el colchón compensa. Esto transforma variabilidad en estabilidad. No elimina la fluctuación externa, pero elimina el caos interno. El tercer principio es priorizar estructura sobre expansión. Cuando tienes un buen mes, es tentador aumentar gasto inmediatamente. Mejor comida. Más consumo. Mejores servicios.
Pero si tu ingreso no es estable, ese comportamiento crea una trampa. El aumento de estilo de vida debe ocurrir solo después de consolidar estabilidad. Primero construyes un fondo que cubra varios meses de gastos básicos. Luego consideras mejorar tu estándar. No al revés. Ahora pensemos en la presión psicológica. El ingreso variable genera ansiedad anticipatoria. No saber cuánto entrará el próximo mes produce inseguridad. Y la inseguridad puede llevar a dos extremos. Gastar impulsivamente cuando haya abundancia. O paralizarte cuando haya escasez. Ambos extremos debilitan estructura. La clave es mantener control fijo frente a ingreso variable. Control fijo significa reglas claras que no cambian aunque el monto cambie. Por ejemplo, siempre destinar un porcentaje mínimo a protección. Siempre mantener un límite de gasto operativo. Siempre separar una parte para impuestos si corresponde. Las reglas fijas reducen ansiedad. Porque aunque el número varíe, el sistema permanece. Otro punto importante es la previsión de temporadas. Muchos trabajos variables tienen ciclos. Meses altos y meses bajos. Si identificas esos patrones, puedes anticipar. La anticipación elimina sorpresa. La sorpresa es enemiga de la estabilidad. Optimizar ingreso variable también implica mantener costos fijos lo más eficientes posible. Si tus gastos fijos son demasiado altos en relación con tu promedio bajo, el riesgo aumenta. Reducir rigidez estructural es esencial cuando la entrada no es constante. Esto no significa vivir limitado. Significa diseñar una base flexible. Hay algo más que debes considerar, la gestión emocional de los meses buenos. Cuando recibes más dinero del esperado, la euforia puede empujarte a decisiones impulsivas. Pero un mes alto no redefine tu realidad permanente. Optimizar implica tratar el excedente con disciplina estratégica. El excedente no es premio. Es oportunidad. Oportunidad de fortalecer tu colchón. De acelerar reducción de deuda. De invertir. Si conviertes cada excedente en consumo inmediato, la variabilidad seguirá generando estrés. Ahora hablemos de protección frente a meses bajos. Cuando sabes que tu estructura está diseñada para absorber fluctuaciones, tu reacción cambia. No entras en pánico. No tomas decisiones desesperadas. Mantienes calma. Y la calma permite mejores elecciones. Un ingreso variable sin sistema genera miedo. Un ingreso variable con estructura genera control. Hay otro principio clave, diversificación. Si tu ingreso depende de una sola fuente variable, el riesgo es mayor. No siempre es posible diversificar inmediatamente. Pero es importante tenerlo como objetivo estratégico. Pequeñas fuentes adicionales pueden suavizar fluctuaciones. No necesitas múltiples negocios. A veces basta con ingresos complementarios modestos que reduzcan dependencia total. La estabilidad no siempre proviene de grandes cambios. Puede provenir de pequeñas capas adicionales de seguridad. Optimizar ingreso variable también requiere disciplina en la separación de impuestos y obligaciones futuras. Muchos trabajadores independientes enfrentan crisis no porque ganen poco, sino porque no separan anticipadamente lo que deberán pagar después. Ese dinero no es completamente tuyo. Es dinero con destino definido. Si lo gastas como si fuera libre, el impacto futuro será fuerte. Separar automáticamente porcentajes destinados a obligaciones evita ese golpe posterior. Ahora pensemos en el largo plazo. Un sistema estable frente a ingreso variable te permite planificar metas. Sin sistema, es difícil comprometerse con objetivos a largo plazo. Porque siempre sientes que el próximo mes es incierto. Cuando el sistema amortigua esa incertidumbre, tu mente se libera para pensar estratégicamente. Puedes ahorrar para proyectos. Puedes invertir. Puedes planificar crecimiento. La variabilidad deja de ser obstáculo y se convierte en característica gestionada. Hay algo más profundo aquí. Muchas personas usan la variabilidad como justificación para no estructurar. Cuando gane más, me organizaré. Pero la organización debe preceder al aumento. Porque si no organizas con poco, no organizarás con mucho.
De hecho, la variabilidad es un excelente entrenamiento para disciplina estructural. Te obliga a diseñar con inteligencia. Finalmente, entiende esto. El ingreso variable no es sinónimo de inestabilidad financiera. La inestabilidad proviene de la ausencia de reglas claras. Cuando tienes reglas fijas, porcentajes definidos, colchón acumulado y visión de promedio, incluso meses impredecibles se vuelven manejables. Control fijo frente a ingreso variable es un cambio mental. No te enfocas en cuánto entra. Te enfocas en cómo se distribuye. Y cuando dominas la distribución, el monto deja de dictar tu estado emocional. Ese es el punto donde la optimización se consolida. No importa si el número cambia. Tu estructura permanece. Y cuando la estructura permanece, tu capacidad financiera deja de depender del azar. Depende de tu diseño. Y eso transforma completamente la experiencia de tener ingresos variables. No es más estrés. Es más estrategia. Capítulo 10. Preparar el terreno para escalar. Hasta ahora hemos trabajado sobre una idea central, optimizar antes de expandir. Hemos cerrado fugas. Hemos hecho radiografía. Hemos convertido ingreso bruto en ingreso estratégico. Hemos ajustado porcentajes. Hemos diferenciado gasto inteligente de gasto de escape. Hemos reestructurado sin sentir restricción. Hemos alineado mentalidad. Hemos automatizado. Hemos aprendido a manejar ingresos variables. Ahora viene una etapa distinta. Escalar. Pero aquí está el punto clave, escalar sin estructura es peligroso. Escalar con estructura es poderoso. La mayoría de las personas quiere ganar más antes de organizar lo que ya gana. Y cuando finalmente aumentan sus ingresos, el resultado no es libertad. Es inflación de estilo de vida. Más dinero. Más gastos. Más compromisos. Más presión. Y la sensación de estancamiento continúa. Escalar correctamente significa que cada aumento de ingreso debe traducirse en aumento de capacidad financiera, no solo en aumento de consumo. Para lograrlo, necesitas terreno firme. Preparar el terreno significa que tu estructura actual ya es sólida. Ya tienes margen mensual, fondo de protección, automatización activa, porcentajes definidos, control emocional sobre el gasto. Si estos pilares están presentes, escalar es una aceleración natural. Si no lo están, escalar amplificará debilidades. Piensa en una casa. Si el terreno es inestable y decides construir un segundo piso, no mejoras la casa. Aumentas el riesgo. Pero si la base es firme, el segundo piso aumenta el valor. Lo mismo ocurre con tu ingreso. Ahora bien, ¿qué significa realmente escalar? Escalar no es simplemente trabajar más horas. Escalar es aumentar ingresos sin aumentar proporcionalmente tu estructura de gastos. Esa diferencia es fundamental. Si hoy ganas 1.000 y gastas 900, tienes 100 de margen. Si mañana ganas 1.300 y gastas 1.250, tu margen sigue siendo frágil. Pero si ganas 1.300 y mantienes gastos cercanos a 900 o 1.000, tu margen se multiplica. Eso es escalamiento inteligente. La clave está en mantener estabilidad en tu base mientras el ingreso crece. Aquí aparece un principio esencial, mantener el estándar base durante un periodo de transición. Cuando recibes un aumento, no ajustes tu estilo de vida inmediatamente. Mantén tu estructura anterior durante al menos 6 meses. Permite que el excedente fortalezca tu sistema. Reduce deuda más rápido. Incrementa tu fondo. Invierte más. Ese periodo crea impulso financiero. Después puedes evaluar ajustes de calidad de vida con mayor seguridad. Escalar también implica mejorar tu capacidad de generar ingreso con eficiencia. Si decides aumentar ingresos, hazlo con intención estratégica. No solo aceptes más trabajo. Busca ingresos que aumenten tu valor profesional. Construyan activos. Sean escalables en el tiempo. Escalar no significa agotarte.
Significa optimizar tu esfuerzo para que produzca mayor resultado. Hay algo psicológico importante aquí. Cuando tu estructura ya está ordenada, el deseo de ganar más cambia. Deja de ser urgencia y se convierte en oportunidad. Ya no buscas más dinero para sobrevivir. Lo buscas para acelerar crecimiento. Ese cambio mental reduce ansiedad. Y menos ansiedad significa decisiones más inteligentes. Otro punto clave, el exceso también necesita estructura. Si en algún momento tu ingreso aumenta significativamente, el riesgo no desaparece. Cambia de forma. Puedes caer en sobreconfianza. Puedes asumir compromisos innecesarios. Puedes invertir sin análisis. Puedes inflar tu estándar demasiado rápido. El mismo principio de optimización aplica en niveles más altos. Más ingreso requiere más disciplina estructural, no menos. Escalar también implica ampliar visión de largo plazo. Cuando tu base está optimizada, puedes comenzar a pensar en metas más ambiciosas. Independencia financiera parcial. Inversión sistemática. Diversificación de activos. Creación de fuentes adicionales de ingreso. Pero ninguna de estas metas es sostenible sin base. La optimización inicial no era el objetivo final. Era el entrenamiento. Te enseñó disciplina. Te enseñó dirección. Te enseñó control emocional. Te enseñó diseño. Ahora puedes aplicar esos mismos principios a un volumen mayor. Hay otro concepto importante, resiliencia ante expansión. Cuando decides escalar, inevitablemente enfrentarás errores. Una inversión que no funciona. Un proyecto que no resulta. Un ingreso adicional que no se sostiene. Si tu base es sólida, esos errores no te desestabilizan completamente. Si tu base es frágil, cualquier error puede generar retroceso significativo. Por eso la optimización previa es protección ante riesgo futuro. Escalar sin protección es apostar. Escalar con protección es construir. También es importante definir para qué quieres escalar. Más ingresos sin propósito claro puede convertirse en acumulación sin dirección. ¿Quieres escalar para reducir años de trabajo? ¿Para invertir? ¿Para tener más libertad de tiempo? ¿Para construir patrimonio? La claridad de propósito guía decisiones. Sin propósito, el aumento de ingreso puede dispersarse. Preparar el terreno para escalar también significa fortalecer tu mentalidad de abundancia estratégica. No abundancia ingenua. Abundancia basada en control. Sabes que puedes dirigir el flujo. Sabes que puedes adaptarte. Sabes que puedes optimizar. Esa confianza permite asumir oportunidades con inteligencia. Y aquí está uno de los puntos más importantes de todo el audiolibro. Cuando optimizas primero, escalar deja de ser una necesidad desesperada. Se convierte en una elección estratégica. Y esa diferencia cambia todo. Porque la desesperación conduce a decisiones rápidas. La estrategia conduce a decisiones calculadas. El ingreso optimizado crea una nueva relación con el crecimiento. No corres detrás del dinero. Diseñas cómo integrarlo. Cada nuevo peso que entra tiene función definida. No improvisas. No reaccionas. Distribuyes. Esa capacidad es lo que distingue a quien mejora temporalmente de quien construye sostenidamente. Y finalmente, entiende esto. Escalar no siempre significa duplicar ingreso. A veces significa mantener ingreso estable mientras reduces gastos estructurales. A veces significa aumentar margen sin aumentar estrés. A veces significa generar ingreso pasivo pequeño pero constante. Escalar es expandir capacidad, no solo volumen. Si tu ingreso hoy está optimizado, cada incremento futuro será multiplicador. Si no lo está, cada incremento será solo expansión de lo mismo. La verdadera libertad financiera no comienza cuando ganas más. Comienza cuando sabes exactamente qué hacer con cada aumento. Y ahora tienes las herramientas. Tu estructura está definida. Tu mentalidad alineada. Tu sistema automatizado. Tu control fortalecido. Escalar ya no es una fantasía. Es una etapa natural.
pero solo para quien primero aprendió a optimizar. Y cuando ese aprendizaje se consolida, el crecimiento deja de ser impredecible. Se convierte en consecuencia directa de tu diseño. Conclusión. El nuevo estándar financiero. Si llegaste hasta aquí, ya no ves tu ingreso de la misma manera. Al comienzo de este audiolibro planteamos una idea incómoda pero poderosa: quizás no necesitas ganar más para comenzar a mejorar tu situación financiera. Necesitas optimizar lo que ya ganas. A lo largo de estos capítulos descubriste que el problema no suele ser el monto. Es la estructura. Aprendiste a identificar fugas invisibles que drenaban tu capacidad financiera sin que lo notaras. Comprendiste la importancia de hacer una radiografía realista de tu ingreso, diferenciando percepción de datos. Transformaste el concepto de ingreso bruto en ingreso estratégico. Dejaste de pensar en cuánto entra y comenzaste a pensar en cómo se dirige. Aplicaste el principio del ajuste pequeño y constante. Entendiste que no se trata de revoluciones financieras, sino de mejoras acumulativas sostenidas en el tiempo. Diferenciaste gastos inteligentes de gastos de escape. Recuperaste control emocional sobre decisiones de consumo. Reestructuraste tu flujo sin sentir restricción, entendiendo que la verdadera limitación no es gastar menos, sino vivir sin margen. Alineaste tu mentalidad con tu sistema. Separaste identidad personal de número mensual. Comprendiste que el dinero no define tu valor, pero sí puede amplificar tu diseño. Automatizaste lo importante. Redujiste fricción. Convertiste disciplina en sistema. Aprendiste a manejar ingresos variables con reglas fijas. Cambiaste incertidumbre por estructura. Y finalmente entendiste que escalar solo tiene sentido cuando la base es sólida. Todo esto construye algo más grande que ahorro. Construye un nuevo estándar financiero. Un estándar donde tu ingreso ya no es algo que simplemente pasa por tus manos. Es algo que se organiza, se distribuye y se convierte en herramienta. Un estándar donde no dependes del próximo aumento para sentir alivio. Donde sabes que incluso con el ingreso actual puedes generar progreso. Un estándar donde cada decisión monetaria tiene dirección. Optimizar ingreso no te convierte en una persona extrema. Te convierte en una persona consciente. Y la conciencia aplicada consistentemente produce resultados inevitables. Ahora quiero que entiendas algo crucial. Este audiolibro no fue sobre dinero. Fue sobre control. Control sobre tu flujo. Control sobre tu estructura. Control sobre tu reacción emocional. Control sobre tu futuro financiero inmediato. Cuando controlas el flujo, reduces estrés. Cuando reduces estrés, tomas mejores decisiones. Cuando tomas mejores decisiones, tu capacidad financiera crece. Y cuando tu capacidad crece, el ingreso deja de sentirse insuficiente. Porque ya no estás sobreviviendo mes a mes. Estás construyendo. Quizás hoy no tienes ingresos extraordinarios. No importa. Si tienes estructura, tienes base. Y la base es más poderosa que el volumen sin dirección. El verdadero cambio ocurre cuando te das cuenta de que no estabas atrapado por el monto. Estabas limitado por la falta de diseño. Ahora tienes diseño. Tienes claridad. Tienes sistema. A partir de hoy, cada ingreso que recibas será una oportunidad consciente. Cada gasto será una decisión evaluada. Cada aumento será aceleración, no dispersión. Ese es el nuevo estándar. No es riqueza inmediata. Es estabilidad intencional. No es abundancia improvisada. Es crecimiento estructurado. Y lo más importante, ya no dependes de circunstancias externas para comenzar. Puedes aplicar todo lo aprendido con lo que ya ganas. Ese es el poder de la optimización. No espera el momento perfecto. Crea ventaja desde el presente. Tu ingreso sigue siendo el mismo número que al inicio de este audiolibro. Pero tu relación con él ya no es la misma. Y cuando la relación cambia, el resultado inevitablemente también cambia. La pregunta ya no es cuánto ganas. La pregunta ahora es: ¿cómo vas a dirigir lo que ganas? Porque el dinero no desaparece por destino. Se transforma según el diseño que tú elijas.
Y ahora, el diseño está en tus manos.